Perdón, voy a interrumpir. Sí, Sí, Andrea. cuando a la persona que se le está aplicando, se supone que le tenemos que decir que, bueno, no decir, sino más bien poner la hoja en vertical y si él la voltea, Ujú. eh, digamos como que pues ese es un indicio, ¿no? De algo. Pero creo que me quedó claro con lo que usted decía, bueno, comentaba ayer, de que si en dado caso se le aplicáramos a los niños, bueno, o niños jóvenes, pues Sí. ponía el ejemplo de las tabletas, ¿no? Ahora, pues, los jovencitos, los niños, ya están como más sumidos en en la tecnología y, pues, como decía que las tabletas vienen ya de forma horizontal, entonces, a final de cuentas, esto que sería como un indicio, pues ya no contaría, ¿no? Pues, digamos que sí contaría, pero no sería un claro indicador de un carácter disruptivo o contestatario, o que se sale de los límites, como por ejemplo también estaba lo de los márgenes, que también me parece interesante, ¿no? Por ahí sí podemos encontrar algunas, digamos, algunas interpretaciones que nos van a servir, porque a lo mejor en vez de decir que es un carácter disruptivo, podemos hablar de un carácter un poquito más genuino, más auténtico y no tan apegado a estas cuestiones interpretativas. Pues finalmente el Bender se hizo hace ya varias décadas y también bajo un esquema todavía donde se buscaba lograr una clasificación muy específica de aquellas conductas que indicaran ya sea males orgánicos, ¿no? O propios de la psicobiología, o también males o patologías ya, digamos, únicamente mm, del psiquismo. Entonces, sí nos dan indicadores, pero no precisamente hoy por hoy podríamos hablar de que un niño es, por decir, presicótico, solo porque se sale de los márgenes. Ya no podemos hablar de hacer una interpretación tan light o tan encasillante de este tipo de rasgos. Sin embargo, si son rasgos que se repiten en todas y cada una de las baterías psicológicas que tú aplicas, bueno, pues ahí sí ya tienes un indicador clarísimo de que algo está sucediendo con el niño o niña a quien tú se lo aplicas. Si solo te aparece en una, bueno, pues ese día entonces, ya están todos, ¿eh, Daniel? Ya entraron todos. Si solo está, vaya, en una de las pruebas, pues te digo, ese día él amaneció, o él o ella, o amanecieron muy creativos, muy generosos, muy auténticos, ajá, y entonces, bueno, pues no puedes hablar de rasgos, ¿cierto? Y sí, tenemos que tener en cuenta que también, como ya lo decía Marx y después como ya lo explicó Lev Vygotsky, todas estas herramientas con las que hoy nosotros nos movemos, simplemente ahorita en mi casa estoy viendo que tengo aquí en mi escritorio varios libros, tengo una pantalla que es más grande que mi compu, tengo mi sistema de sonido, tengo un pedal que utilizo para hacer música, tengo mis audífonos, todo esto cambia mi percepción, ¿cierto? Entonces yo no voy a pretender que con el paso de los años no haya cambiado también la capacidad perceptiva de aquellos y sobre todo de los más jóvenes que finalmente sí están ahorita como esponjitas, todos estamos como esponjitas toda nuestra vida, pero en los niños está más que marcada esta necesidad de ir guardando, almacenando, elaborando, procesando datos, ¿no? Entonces ellos están recibiendo todas estas informaciones, que por favor vamos a dejar de llamarles nada más o únicamente estímulos, porque serían encasillarnos en un solo paradigma. Vamos a hablar de toda esta información que evidentemente sí estimula, claro que estimula, pero sobre todo estimula ¿qué? La percepción, ¿cierto? A través de la percepción nosotros vamos acrecentando nuestros esquemas, diría Jean Piaget y Bartlett, ajá, y entonces a través de esta amplificación de nuestros propios esquemas, pues también nuestra percepción y nuestra subjetividad van tomando formas muy distintas a las que quizá antes, cuando no existían la pantallota, los audífonos, los micrófonos, el hecho de que nos estemos comunicando a través de una pantalla, todo eso no existía cuando se hacen este tipo de tests. Entonces, hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta las nuevas condiciones de la tecnología
y cómo éstas influyen en el desarrollo del ser humano. Me parece que ustedes llevan una materia, ¿no? De esto, en este semestre justamente, las nuevas ¿Sobre qué profesor? tecnologías. Ah, sí, con la profesora Samantha, en nuestro caso. Y en el otro caso con Alejo, ya me habían comentado en algún momento. ¿Y qué tal? A ver, cuéntenme qué están viendo en esa materia, rápidamente. Sobre el uso que le podemos dar a las tecnologías, por decir el panóptico de cómo ha afectado a las masas en común de cómo hemos sido vigilados a través de las computadoras, los dispositivos electrónicos, el manejo de las tecnologías, las aplicaciones que ahorita es lo que nos estamos enfocando para, por ejemplo, los trabajos finales. Nos está ayudando la profesora Ajá. para que nosotros podamos integrar lo que nosotros aprendemos y más aparte, como le comentaba alguna vez, profesora, como que también destacaba un poco mucho, ay, ¿cómo se llama? Foucault, un poco dentro de estas tecnologías y no me acuerdo si también algún otro autor, pero el que más me resuena ahorita es Foucault, ¿no? Ujú. Y creo que por el momento también, y cómo han sido estas nuevas tecnologías, cómo se han desarrollado a través de la historia, si no mal recuerdo. Muy bien. No sé si alguno más de mis compañeros quiera aportar algo más. Bueno, en lo que se acuerdan, vaya, Foucault no es que trabaje como con nuestras nuevas tecnologías. Foucault es un gran filósofo que más bien postula Sí, esta teoría de que a través del panóptico nos han tenido bajo eso. ciertos criterios de control, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, de la biopolítica y de algunas herramientas que se utilizan para este control. Uno de ellos es la medicalización. Y otro de ellos, por supuesto, tendría que ver con la institución de la tecnología en el sentido de que nos permite, bueno, les permite a las esferas de poder tenernos pues bien captadotes, ¿no? Y luego todavía creemos que cifrar nuestro WhatsApp nos va a proteger. Pues no, la verdad es que no. En fin, de eso ya hemos platicado en varias ocasiones. Y lo que sí, el proceso de medicalización, por ejemplo, hoy por hoy lo estamos viviendo de manera directa, ¿no? El hecho de que tengamos esta pandemia nos ha llevado a nuevas formas de este proceso de medicalización en el cual la política ya se hace también a través de tu propio cuerpo. El control político ya reside en tu propio cuerpo, en la disciplina de tu propio cuerpo o en la indisciplina de tu propio cuerpo también. ¿Sale? Padre, ok. Entonces, todas estas cuestiones mediáticas, estas herramientas, como las llamaba Lev Vygotsky, ¿no? En su enfoque sociocultural, pues evidentemente van cambiando nuestras percepciones. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestras evaluaciones clínicas. Dicen en el chat, Valeria, también hemos visto las brechas digitales. A ver, cuéntame de eso, Valeria, ¿no puedes abrir tu micro de pura casualidad? Bueno, a lo mejor no, ahorita nos contará por chat. Bueno, y dice Ricardo, el uso de las tic-tac-tep que son, ajá, parece broma, pero sí. Y también cómo son extorsiones, perdón, o abusos virtuales. Claro, sí, bueno, y o sea, también ahí cabría en este análisis que, bueno, pues evidentemente pueden existir estas cuestiones de control, de abuso, de extorsión, pero lo que yo creo que nadie en el capitalismo, o bueno, hoy neoliberalismo avasallante, pensó es que se les iba a salir tanto de control la herramienta Internet, inclusive existiendo una deep web, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún momento la idea era que se saliera tanto de control. ¿A qué me refiero con que se salga de control? A que también hoy esos, qué bonita palabra utilizaste, Andrea, esos jovencitos de hoy, ¿no? Que son todos ustedes y la gente más joven que ustedes inclusive, pues están muy bien comunicados. Es chistoso porque a lo mejor no de manera presencial, pero de manera virtual, ustedes pueden comunicarse con grandes filósofos y teóricos, dado que ya existe una divulgación de la información obscena como nunca antes en la vida, ¿no? Y esa herramienta que ustedes tienen
pues también tienen que tenerla muy en cuenta porque son las personas que más pueden culturizarse a través de simplemente buscar algo en sus computadoras, ¿no? Ahora, depende de qué busquen y por favor no pongan en sus trabajos referencias como psicología y mente, psicología online, no, por favor. O sea, ustedes tienen una serie de herramientas por ahí para entender a los teóricos desde lo que son, desde quiénes fueron. Tienen todas las bibliotecas del mundo a su disposición, ¿cierto? Entonces, esta herramienta mediática yo creo que se les salió de control y hoy por hoy también es una fortaleza que ustedes podrían tener ante un neoliberalismo devastador. ¿Sale? Bueno, muy bien. A ver si Val nos responde un poco esto de las brechas digitales. Bueno, Sí, maestra. Es que ah, estaban taladrando y no se escuchaba, pero ya ajá, se callaron un poquito. Bueno, la maestra en este tema nos estaba hablando precisamente de lo que usted estaba diciendo sobre esta desigualdad entre, bueno, ella se enfocó un poco más en el estudio ahorita que es en línea en México, ajá, porque por ejemplo, ella nos decía que para nosotros quizá era un poco más accesible estudiar en línea, pero que, por ejemplo, en zonas rurales o más alejadas a la ciudad, pues no era lo mismo el estudio que está teniendo los niños de, por ejemplo, por decirlo, de aquí de la ciudad a aquellas zonas alejadas de aquí. ujú. También hablaba sobre estas, ¿cómo dijo la maestra? Sobre estos puntos de internet que se pusieron en la ciudad, porque ella nos mencionaba sobre que ella había visto una noticia donde muchos familias, por así decirlo, se iban a conectar a estos puntos de internet para poder entregar tareas de los niños o así. Entonces ella decía que estas brechas son como barreras que nos muestran como la desigualdad ante la tecnología o ante el uso de pues sí, de las TIC. También, bueno, nos habló mucho sobre este tema. Bueno, a mí me gustó mucho. Em, por ejemplo, también nos comentaba también del uso que tenemos de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, que a pesar de que tenemos el acceso, como usted lo dice, a bibliotecas digitales y así, nos limitamos mucho a lo que nos parece más fácil para nosotros, ¿verdad? Porque yo puedo, no sé, buscar un tema y creo que a muchos nos ha pasado que buscamos un tema de psicología y luego aparece psicología y mente o el rincón de las tareas o así, ¿no? Pero, por ejemplo, ya nos decía que podíamos buscar en otros por ejemplo, nos decía en Google Academic y así, pero más que nada las brechas eran estas barreras de desigualdad ante el acceso a pues sí, tanto a dispositivos, a internet, a plataformas, y pues sí que no era lo mismo el estudio para nosotros aquí a otras personas en otras zonas. Muy bien, y qué padre que te haya gustado este tema, Val, porque tu marcada tendencia a la psicología social y a entender todo esto de la discursividad y de cómo es a través de estas herramientas de control que además ya están, insisto, en nuestros propios cuerpos, que eso es para mí algo fascinante, que no pensé que me iba a tocar verlo y sí me tocó, ¿no? Pero que sobre todo nos van demarcando en las clases sociales existentes. De tal forma que, por ejemplo, nosotros podemos ser clase media a clase inclusive baja, ¿no? Y de todos modos, ustedes, yo creo que aquellos que tengan un ordenador en casa ya se considera parte de la clase media. Y no solo eso, existe la falacia de ser también ya parte de esta burguesía que puede acceder a esta información, cosa que también creo que se salió de control en los planes por ahí de los sistemas dominantes, ¿no? Maravillosas reflexiones, qué bueno que llevaron esa materia, muy padre, y qué bueno que los acerca de otra forma a lo social, a las problemáticas de lo social, ¿no? Porque entonces ustedes ahora, llevado a evaluación, pues evidentemente tendrán que tomar en cuenta todos estos factores sociales, ¿cierto? Entonces, muy bien, qué bueno que llevaron. Está padre esta materia, muy innovadora además, ¿no? Y pues sí, recomendación o conclusión, pues no nos vamos a
limitar con las primeras referencias que encontremos. Intentemos no entregar plagios ya en nuestros trabajos, ¿no? Hagamos algo más genuino, más honesto. Tenemos toda la información a nuestra disposición, entonces, ¿para qué limitarnos, cierto? Por ejemplo, eso sería un factor propio de la evaluación, que hace que una persona que tiene todo al alcance se limite con lo más fácil. Bueno, se les queda ahí de reflexión. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la clasecita de hoy porque si no, no nos da tiempo. Bueno, antes de eso, ¿ya están listos para mañana exponer ustedes? Es el jueves, ¿no, maestra? Ay, Diana, perdóname, el jueves yo ya los quiero traer en friega todos los Ya días. no me está espantando. El jueves, no, el jueves, perdóname a mí. ¿Ya listísimos? Sí, profesor, eso creo. Ya nos Maestra, ponemos en trabajo. tengo Ajá, una duda. sí. Disculpe las preguntas que se realizaron. ¿En qué apartado se suben o dónde las podemos compartir? Ay, no he hecho el apartado, gracias por recordarme. Voy a abrir un apartado específico para que la suban por equipo. ¿Ok? Ahorita terminando la clase lo hago. Sí, maestra, gracias. Muy bien, eso es todo lo que querías decir porque ya me acordé que tenías tu manita levantada, perdóname. ¿O querías participar? Ah, sí, quería complementar lo que estaba diciendo Val, pero no, ya está muy bien. Gracias. No, a ver, te escuchamos. Sí nos quedan unos minutitos para escucharte. Ah, sí, es que cuando estaba hablando de la brecha digital, recordé que también en la clase de la maestra Samantha estábamos, en una ocasión leímos un artículo y este autor mencionaba que justo había como mucha diferencia, o bueno, entre las personas que podían tener acceso y las que no, ya que cuando sacaron esto, lo de México Conectado, creo que me parece que así se llamaba, Ujú. donde pusieron internet así como en varios lugares, y decía que con eso, este autor mencionaba que con eso ella, el gobierno, se defendía, digamos, ante los demás países diciendo, no, pues tengo tantas cifras, tantos porcentajes de personas conectadas, pero cuando realmente no era así porque el internet ni siquiera te abría como las páginas, tardaba demasiado, o que incluso las personas pues no tenían aparatos con los cuales conectarse a este internet, o tenían que ir hasta ese lugar que estaba muy lejos de sus hogares y cosas así, y me parecieron como cosas muy importantes y que son reales, ¿no? Y como decía Val, a mí también me llamó mucho la atención. Este tema está muy padre y creo que es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, Diana, muy buena aportación, sí, y complementando justo lo que decía Val, ¿no? En este sentido de, parecería que a veces nuestro presidente no alcanza a entender las formas actuales de la, vamos a llamarle culturización, pero a mí me parece que más bien está yendo paso a paso, llevando a un México de la prehistoria, ¿no? Casi, casi, donde dominaba toda esta cuestión del no acceso, de la no participación del pueblo, por decirlo ahí, un poco hasta poéticamente, ¿no? Y al contrario, yo creo que él poco a poco bueno, sus colaboradores, ¿no? Pues evidentemente han ido llevando estas opciones, estas posibilidades que parecerían o parecían muy lejanas, ¿cierto? Y que nos desprenden de estarnos, digamos, limitando como ahora está pasando en Argentina, donde, por ejemplo, tengo un esposo argentino que todos ustedes conocen y que él no lo sabe, pero es mi esposo, pero ¿se acuerdan de estas clases de Juan Denis? Bueno, Juan Denis, por ejemplo, ahorita está teniendo una cuestión ahí medio conflictiva en el sentido de, bueno, él y todos los influencers o como sea que les podamos llamar, porque no están pudiendo cobrar sus regalías generadas en YouTube, dado que la política de allá está cerrando estas posibilidades, ¿no? Eso es algo que nosotros no estamos viviendo. Y entonces, cuando se le hace la crítica a López Obrador de no estar entendiendo, no estar agarrando al toro por los cuernos, al toro llamado el capitalismo, pues es completamente falso, porque lo que está haciendo es hacerle frente a un capitalismo dominante, ¿no? Pero de una forma tal que, como bien dicen, nos estamos salvando de caer en estas otras cuestiones de ser un país
retrasado, ¿no? ¿Sí me explicó? Y no, Milton, jamás le voy a decir cómo crees, lo respeto muchísimo, pero aparte está casadísimo. Entonces, no, no es una buena idea. Pero bueno, muy bien. Qué bueno, insisto, que llevaron esa materia, me parece que está muy innovadora y que les va a abrir muchísimo esta cuestión y que también se puede y se debe aplicar a esta cuestión de evaluación, porque todo esto empezó por la pregunta que hacían de qué aspectos sí podemos interpretar en el Vender que sean vigentes con la percepción o con cómo se forman las percepciones hoy, sobre todo los más jóvenes. Y al respecto, pues solo queda una respuesta: actualizarnos, siempre actualizarnos. Y no solo eso, ustedes ahora ya van a saber cómo construir psicométricas, entonces, si no te da el ancho alguna de las pruebas anteriores, que bueno, también sería difícil, pero si no, tú puedes construir algo que sea pertinente para tu propia evaluación, que creo que eso ya lo tienen un poquito más claro, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a tratar de hacer por decir algo, un programa para la gente que empiece a destacarse en sus estudios universitarios en el IRC. Bueno, y este programa les va a llevar a accesos a posibles becas y posibles intercambios a nivel internacional. Excelente. Entonces, ¿qué tipo de evaluaciones tenemos que hacer? No son evaluaciones diagnósticas, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tipo de evaluaciones tendríamos que hacer? Cualquier cosa ya está conectado aquí arriba en el punto número 1. Ya. ¿Sí? Entonces, tendríamos que buscar que nuestros famosísimos ítems fueran pertinentes para con aquello que estoy queriendo investigar, ¿no? Que supongo que por ahí les están pidiendo algún trabajo final, imagino, de construcción de ítems, ¿no? ¿O no? Sí, maestra. Sí, sí, profesora. Bueno, ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con los aspectos generales de la evaluación del niño, ¿ok? A ver, ¿quién quiere leer esta parte aquí, donde dice aspectos generales de la evaluación del niño? Yo, profesora. Adelante, venga, con todo. Aspectos generales de la evaluación del niño. En las entrevistas siempre es importante observar y tomar en cuenta los gestos del paciente, su vestimenta, las expresiones que acompañan su discurso, la apariencia en general el tono de su voz, el tono afectivo y los aspectos no verbales. Al realizar una entrevista, el psicólogo debe explicarle al paciente en qué consiste y cuál es la finalidad de la misma, su duración y en caso de necesitar realizar más de una entrevista, comentarle al paciente qué días se van a realizar. Desde la primera entrevista deben establecerse normas de las sesiones y del tratamiento que se vaya a llevar a cabo. A través de la entrevista se puede hacer una historia del padecimiento de la persona o del problema e ir más allá. Esta misma entrevista ayuda a delimitar de qué se trata, desde cuándo tiene ese problema, a qué lo atribuye. Es importante adecuar la entrevista a los objetivos y a las necesidades de las instituciones y personas. Las entrevistas pueden variar dependiendo de los tratamientos que se ofrecen, la edad del sujeto y el tipo del paciente. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando acá en el primer párrafo, que dice, bueno, es importante tomar en cuenta gestos, vestimenta, expresiones que acompañan al discurso, apariencia en general, tono de su voz. Esto es algo de lo que yo principalmente empezaría a modular para que ustedes, cuando estén no solo con niños, pero por supuesto que más con niños, ¿no? Empecemos a entender que el tono de mi voz, a ver, les pregunto, ¿qué transmite? No el tono de mi voz en específico, el tono de voz de cualquiera de nosotros, dependiendo del color, la modulación, el volumen, la textura. ¿Qué podemos transmitir con este tono de voz? Confianza. Seguridad. Respeto. Autoridad. Autoridad. ¿Quién dijo autoridad? Yo, Alison. Muy bien. A ver, ¿y para qué nos serviría la autoridad con los niños, Alison? Con los niños, por ejemplo, los maestros de la primaria, pues de que él es el tutor de todos los alumnos y pues tienen que hacerle caso, entre comillas, ¿no? De todo lo que diga. Ajá, porque pues si no hay esa autoridad, por ejemplo, hay muchos maestros que los
coloquialmente los decimos barco, porque no tiene esa autoridad. Entonces, en clases, pues hacen lo que quieran, hablan mucho, no hacen caso y así. Ok, muy bien. Bueno, sí, 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 poner límites, dice por acá Ámbar. Claro, porque bueno, también a veces, ay, perdóname, el tono de voz de mi perro. Ok, esperen un segundo, le voy a callar si no se va a seguir. Pero... Me saluda Onyx, profesora. Gracias, utilicé mi voz de autoridad. No lo logré. Onyx, ya, ven acá. ¿Crees mucho? ¿Te mandas solo? Ya, perdónenme. Ok, bueno, sí a todo lo que dijeron. Y en este sentido de autoridad, a ver, Alison, ¿la autoridad nos serviría de alguna forma con el paciente? No creo, porque si no nos viera como de esperando que nosotros le demos solución tal vez a sus problemas o que les digamos qué hacer o que lo regañemos o lo critiquemos de algo que nos dice. Por ejemplo, de, ay, no sé, es que me gusta mi primo. Y ya entonces, si nosotros le hablamos, eso está muy mal, o no sé, o Sí, a los así, ojos de pues Dios. ya, Sí. ajá, ya no nos va a seguir contando más cosas de él. Entonces, siento que no, bueno, todavía no sé, ¿verdad? Porque no soy psicóloga aún, pero creo que no sería necesario mostrar autoridad. Muy bien. Quiero hacer un reconocimiento porque este semestre te has destacado mucho, Alison, te felicito. Cada una de tus aportaciones ha sido muy valiosa. Quería decirlo enfrente de todos porque también es valioso irles reconociendo, ¿no? Y aquel ejercicio que yo les proponía en el chat es un poco un ejercicio de coevaluación, porque me importa que también entre ustedes se vayan dando estos alientos, estas motivaciones, que no sirven para irlos clasificando, categorizando, ustedes saben qué pienso yo de aquello, sino para irlos motivando intrínsecamente, a que cada vez se destaquen más todos y cada uno, ¿no? El hecho de que ya me hablen con propiedad y que gracias a la vida ya se muevan con certeza dentro de los esquemas o paradigmas, ya para mí es que valió la pena el semestre, para mí, espero que también para ustedes. En fin, muy bien. Entonces, si la autoridad pues nos corta todo el elemento creativo. Ahora, este tono de voz, evidentemente lo que también puede transmitir es aquella parte que luego no tenemos muy en cuenta, que puede ser ansiedad, desesperación, aburrimiento, poco interés o inclusive nulo interés. Entonces, tenemos que modularlo porque nosotros también somos seres humanos que en algún momento ante una evaluación o vamos a estar muy cansados, muy apesadumbrados, tuvimos problemas personales, todos estos pueden y sabemos que tienen un eco importante porque pueden transmitirse a través del tono de voz. Entonces vayan practicando cuál va a ser su voz de terapeuta, ¿sale? Y también vayan practicando para que cuando ustedes estén en presencia de alguien muy ansioso, pues entonces ustedes tampoco es que se puedan poner con el contrapunto y entonces estén llenos de calma, porque entonces ustedes son los que no van a estar haciendo un eco entendido con sus personas ansiosas. Si bien tampoco se van a poner ansiosos ustedes a hablar como locos rapidísimo y desbordadamente como lo harían ellos, pues entonces sí, van a elevar un poquito más su voz, van a tener más presencia, pero no van ustedes en ningún momento a generar más nerviosismo a esta persona. ¿Me alcanzo a explicar? Mira, lo que dice Sara es muy interesante. Si hay un tono de autoridad en el psicólogo, el paciente quizás sienta que le está regañando su mamá o su papá y no va a querer contar su problemática, correcto. Y entonces estarás haciendo una figura paterna punitiva cuando realmente quizá tu paciente, como la mayoría de pacientes, si no es que todos, necesita una figura paterna positiva o una figura materna positiva, dependiendo sea el caso, y tú al contrario le estás entrando a echarte encima ya, sobre todo con niños, ¿no? Pues estás generando toda una barrera, una coraza con la cual él solamente se va a proteger, no va a generarse esto que podría ser el rapport y entonces no habrá una comunicación asertiva, honesta, genuina con tus pacientes, ¿no? Bueno, ¿se entiende hasta acá? Ahora, ¿qué es el tono afectivo?
¿Qué es el tono afectivo? ¿Podría ser esto que mencionaban en un principio acerca de la confianza que se transmite a través de la voz? Sí, muy bien, Diana, claro, muy bien. Otra de las personas que tenemos que destacar en estos dos salones, que también cada una de tus aportaciones muy valiosas y muy pertinentes. Se los digo hoy porque no me quiero poner todo el último día a darles sus reconocimientos, sino quiero que lo vayan viviendo desde ahora. Muy bien. A ver, tenía más manitas. Está Allison y había otras dos manitas. No las veo, perdónenme, pero Ricardo, muy bien. Allison y después Ricardo, por favor. También sería como que la voz de mamá, Eso está muy de, interesante, ¿eh? de nuestros padres. Ajá. Sí, sí, porque cuando, no sé, por ejemplo, me acabó de marcar mi papá y, ay, no, me puse súper feliz, ¿no? Solamente de escucharlo. Entonces, pues pienso que es eso, o sea, esa voz afectiva es, no sé, yo creo mis padres. Muy bien. Muy bien. Ahí, por ejemplo, tú ya estás haciendo una asociación, ¿no? De conceptos, pero está muy padre porque sí, en efecto, hay un teórico que siempre les digo, Didier Alain Weil, que propone inclusive una pulsión más a aquellas ya existentes y postuladas por Freud y Lacan. Y en este sentido, él nos habla de la sonata materna, que ya también les he platicado, que es esta, digamos, este conjunto de tonalidades, de colores de voz, de gestos, de movimientos que te van remitiendo entonces a aquellos afectos que por primera vez tú asociaste con algunas personas, ¿cierto? Entonces, en medida de que tú encuentres la canción de de tu propio paciente, pues evidentemente entrarás mucho más directamente al inconsciente y evitarás mucho más aquellas resistencias que puedan oponerse. Por resistencias ya entendemos a qué me refiero, que son todos los mecanismos de defensa puestos en acción para que los contenidos reprimidos o aquello que está en la sombra o aquello que está en lo no dicho, de Freud, Jung y Lacan respectivamente, pueda emerger, ¿cierto? O si fuéramos kleinianos, entonces para que aquellos contenidos que están denostando una u otra posición puedan ser visibles. Lo que a nosotros nos interesa es exactamente eso, porque eso es con lo que vamos a trabajar. Ricardo. Hola maestra, buenas tardes. Hola, Ricardo. Yo iba a decir esto de la entonación y regulación de la voz porque ahorita como le estamos desglosando, pues pensé en esto de que el mensaje que nosotros damos, voluntariamente con los símbolos, puede ser quizás lo que uno está buscando que lo entienda, pero esto de la regulación de la voz me hizo llamar mucho la atención porque pues yo me acuerdo mucho que cuando regañan a los niños, pues usualmente les alza la voz, ¿no? O sea, le están diciendo así como un cálmate, pero es un cálmate. Entonces es como un, oye, si le dices que estás en un tonito un poco más bajo, pues igual sí se calma, ¿no? Entonces sí pensé mucho en eso. O sea, no tanto en el contenido de los símbolos y las palabras, sino como en el nivel de las notas, como de esto del sonido. Entonces, pues era eso, nada más. Muy bien, claro. Sí, acá estás haciendo una comparación de que no es lo mismo con esta persona ansiosa decirle, en primera no tendrías por qué decirle cálmate, ¿no? Pero si le dijeras, o a un niño, pues no, exactamente lo que tú dices, no le vas a decir cálmate cuando tú estás lleno de desesperación, de nervios, de ansiedad. Entonces es necesario que aprendamos nosotros a modular. No quiere decir precisamente controlar nuestras emociones, eso es muy ambicioso, pero al menos sí podemos modularlas en sentido tal que nosotros seamos capaces de transmitir aquello que es pertinente y valioso para nuestro paciente. Y todo esto tiene que ver con transferencia y contratransferencia. Que a ver, rápidamente recordemos qué es transferencia y contratransferencia. Puntito a quien diga qué es transferencia y contratransferencia. Lo que a través de Por nuestro ejemplo, curso. Te ganó Daniel. No, Dian. no, adelante, adelante. Están desbordados de puntos extra, así que díganlo los dos, por favor. Bueno, uno y uno, ¿no? Dian, adelante y luego Daniel. Ok, iba a decir que, por ejemplo, la transferencia en cuanto al paciente es cuando
te transfieres, que no sé cómo, un sinónimo, al psicólogo estos algunos sentimientos o algunas cuestiones que en ese momento tal vez no sabe cómo expresarlo en su discurso, y la contratransferencia, perdón, sería del psicólogo hacia el paciente, si no mal recuerdo. Ok, sí, va por ahí, muy bien. Sí, Diana Laura, muy bien. Daniel. No te oímos, Daniel. Voy. Como un lapicito que está aquí en mi celular. Ujú. Bueno, creo que creo que la transferencia es esta parte de que a través del terapeuta, a través del discurso, le transmite, le hace sentir a través de todo este lenguaje algunos sentimientos, emociones, y la contratransferencia es al revés, o sea, a partir de lo que te cuenta el paciente, con qué tú te vas a identificar, qué te va a llegar, qué te va a mover, qué no te va a mover, y pues eso te va a afectar de manera subjetiva tu análisis también. Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, la transferencia es aquello que nos da el paciente y que nos transmite, como bien decía también Diana Laura, aquellos contenidos que igual ni siquiera puede verbalizar de manera concreta. Y pensemos, por favor, en niños, no en adultos, ¿eh? En este momento al menos, ¿no? Entonces, por ahí también va a haber transferencia en el sentido de que te va a transmitir cuestiones que no puede verbalizar, pero que tú tienes que estar pendiente para que tú las puedas analizar o interpretar esa demanda que te está haciendo a través de lo no dicho, ¿cierto? Y la contratransferencia, como ya dijeron, pues es esta parte donde también a uno, por ser un humano y no una roca, ¿verdad? Pues se nos mueven emociones fortísimas que de pronto tenemos que, una vez más, aprender a modular. No quiere decir que no las vayamos a, por ejemplo, si ustedes fueron víctimas de algún abuso, sea menor o mayor grado, que bueno, me parecería que cualquier abuso ya de por sí es de mayor grado, pero bueno, si ustedes fueron víctimas de cualquier tipo de abuso y de pronto van a estar trabajando con personas que les van a estar relatando que están siendo abusadas, o si no se los están relatando, por ejemplo, en el caso de los niños, ustedes ya empezaron a ver ciertos indicadores de que es muy probable que exista abuso, entonces, evidentemente, ¿qué se les va a mover a ustedes? ¿Qué se va a reeditar en ustedes? Nuestros traumas. ¿Podría ser la vivencia, maestra? O sea, que vuelvas a revivir ese momento y ahí ya va a entrar en contexto lo que te pasó y quizá ya no veas tanto lo que tiene el niño, sino lo que tienes tú. Muy bien, Val. Esa podría ser una contratransferencia mal manejada, ¿no? Pero si la manejas bien, evidentemente, entonces con esa información que tú sabes que ya se te reeditó tu propia dolencia, pues entonces la trabajas y no dejas no empiezas a hacer terapia tú con el niño, sino que sigue siendo tu objetivo que él o ella hagan terapia contigo, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a modular, insisto, que tampoco es bloquear, porque el hecho de que tú hayas vivido este tipo de cuestiones también te hace bastante más sensible a problemáticas de este tipo. Pero lejos de volver a victimizarte y volver a vivir tú tu propio proceso, pues lo que vas a hacer es trabajar para que la persona pueda regresar a este equilibrio, a esta fuerza de vida. Le vas a regresar parte de tu equilibrio a través de tu yo, evidentemente, y más con los niños, en esta especie de transferencia y contratransferencia que te reedita todas tus dolencias, pero que se trabajan las de tu paciente. Te sensibilizas y trabajas las de tu paciente. ¿Queda clarísimo? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, muy bien. Entonces los puntos van para Diana Laura, Daniel y Valeria, ¿cierto? ¿Alguien más? De contratransferencia y transferencia, no, ¿verdad? Bueno. Ok.
Y ya nada más por acá abajo dice, es importante adecuar la entrevista a los objetivos. Y cuando dice a las necesidades de las instituciones y personas, bueno, pues evidentemente estamos pensando que si es un niño, es muy probable que, por ejemplo, sus maestros lo conozcan en otros aspectos que sus padres no los conocen. Entonces, cuando hagamos entrevistas, tenemos que tomar en consideración el hacer entrevista también con sus iguales, pero sobre todo con aquellos que lo están moldeando, que lo están trabajando, que lo están llenando de información para procesar, que están influyendo en todo su desarrollo humano. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere leer esto de aspectos generales de la entrevista, por favor? Yo. Va Ana Brenda y el que sigue lo lee Alison y luego Milton. Aspectos generales de la entrevista. Puede ser abierta o cerrada. La entrevista abierta permite una investigación más amplia y profunda del entrevistado, mientras que la cerrada solo permite una comparación sistemática de los datos. En la psicología clínica es mucho más útil la entrevista o semiabierta. Es un instrumento indispensable para el psicólogo. Este instrumento tiene la finalidad de comprender a un individuo o grupo de individuos. Esta comprensión puede ser en diferentes niveles: diagnóstico, investigación, tratamiento psicoterapéutico, entre otros. Bien, ok. Bueno, entonces, a manera nada más rápida de conclusión, porque voy a confiar en que se acuerdan perfectamente cuál es la entrevista abierta, ¿cierto? La han trabajado varias veces, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en este sentido, ¿se acuerdan que les dije que para evaluación clínica, ¿no? Íbamos a trabajar más sobre el esquema psicodinámico y evidentemente el esquema psicodinámico, también el constructivista, no así el cognitivista, aunque también es maravilloso para ciertas cuestiones, ¿no? Pero vamos a trabajar bajo este esquema, o este es el que vamos a ampliar de manera más profunda. ¿Por qué? Porque acá, como lo dice claramente, la entrevista cerrada permite una comparación sistemática de los datos. Y entonces, cuando estamos haciendo un test, evidentemente también se trata de una comparación sistemática de los datos. ¿Comparado con qué? Con la supuesta normalidad que exige o existe. Aquí cabe una diferenciación, clara. Si hay alguna lesión orgánica en el cerebro de tu paciente, evidentemente para eso sirven las pruebas psicométricas, pues claro que te van a denotar estos rasgos o estos indicadores que te están específicamente señalando que puede haber una lesión. Y si no se trata de una lesión, puede haber una química por ahí influyendo en las áreas de tu cerebro que pueda hacer que la configuración esté presentando problemáticas específicas. Si no, pues ¿para qué llevarían ustedes bases biológicas de la conducta, psicobiología, ¿sí? Todo esto tiene un porqué, ¿cierto? Y para ello nos sirve la comparación sistemática de los datos. Pero cuando se trata de niños que tienen otro tipo de problemas o de dolencias más bien del tipo plenamente psíquico, es decir, que ya descartaste todas estas cuestiones biológicas, entonces evidentemente tienes que irte mucho más allá de una comparación sistemática de los datos, porque de ningún modo nosotros como evaluadores vamos a tratar de insertar a las personas en una supuesta normalidad. Para ello, todo el semestre pasado ustedes estuvieron estudiando los principios de normalidad y anormalidad, quizá más centrados en la cuestión de la sexualidad, pero si lo pensamos en general, aquello que es normal para esta cultura no será normal para otra cultura, y no solo eso, en las culturas existen localidades, de tal forma que no es lo mismo para algún defeño comerse una torta de tamal que para un norteño decir que las quesadillas son con queso. ¿Sí me explicó? Bueno, igual fueron ejemplos muy estúpidos, pero no sé si me alcanzo a explicar en este sentido de tener muy en cuenta estos criterios de normalidad. No podemos condensar todos los rasgos y características de la personalidad en estos criterios. Y es por ello que una evaluación psicológica o evaluación clínica no se basa únicamente en la comparación sistemática de los datos, sino ustedes solo llevarían psicometría y no esta clase de evaluación clínica. ¿Sí? ¿Queda más claro hoy? Sí, maestra. ¿No hay dudas? Bueno, entonces
Vamos a seguirle y ahora quiero que... Ay, espérenme, perdónenme. Vamos a... No, ¿sabes qué? Vamos a ir directamente con entrevista con el niño. ¿Quién seguía? Alison y luego Milton, ¿cierto? Alison, por favor. Sí, ok. Ay, es que les iba acomodando. Ya, listo. Entrevista con el niño. Las cualidades personales intervienen tanto con el niño como los entrevistados, dándose un conjunto de fenómenos subjetivos que influyen directamente en la relación y organizan el intercambio que se dan en la entrevista. Es importante realizar una entrevista al niño y también a los padres, ya que ellos son los responsables. La entrevista con niños pequeños es mucho más compleja, ya que su lenguaje y capacidad para formar conceptos y expresarlos es limitada. En el caso, el juego es la herramienta ideal. La triangulación es una situación en la cual el niño está sumergido, ya que vive en un mundo en el que existen dos sexos y tienen que estructurarse como ser sexuado, ya que sea como hombre o mujer, por lo que su identificación psicosocial dependerá de los acontecimientos edípicos. Dentro de esta dinámica se dan conflictos que generalmente los padres no expresan, pero el niño las percibe y en ocasiones esta les angustian y provocan ciertos síntomas a él. Y esta dinámica podrá ser detectada a través de la entrevista clínica, por lo que es importante que asientan a los padres y el niño. Lo ideal es no seguir patrones durante la entrevista y observar la conducta de los padres al solicitar la evaluación y al llevar a cabo la primera entrevista. Es importante observar la conducta del niño cuando los padres están presentes y ausentes, así como su relación con la madre o el padre, y a su vez la relación entre los mismos padres. En el trabajo con los niños se tienen que plantear las estrategias convenientes para poder comunicarse con el niño y los padres. Muy bien. Ok, a ver, por ejemplo, acá cuando dice que la conducta del niño va a cambiar si está en presencia de los padres o no, ¿qué diferencias podríamos encontrar? ¿Cuáles se les ocurren? Su comportamiento, ¿no, maestra? Ajá, pero algún ejemplo más Un específico. ejemplo. Por ejemplo, bueno, como ejemplo pondría a mi primo. O sea, cuando está conmigo, si libre, dice cosa diestra y siniestra, pero es cuando están sus papás, como que se encierra en su mundo y serio, se pone un comportamiento serio y siempre como que nervioso al momento de hablar y de hacer algún movimiento como que lo hace como dudando. Ah, mira, qué padre eso último. Hasta en la actividad, es decir, hasta en la acción, tiene peso la presencia de los padres. Muy bien. A ver, Teresa, ¿te escuchamos? Yo lo veo más como, por ejemplo, con mi hermano que tiene sus hijos. Por ejemplo, con su mamá, son más de mamá, te amo y le hacen caso y le obedecen y todo es amor, ¿no? Por llamarlo así. Y con el papá es como más estricto. Bueno, con mi hermano se acercan y es como igual le piensan más o se quedan pensando o se le quedan mirando para ver si lo que están haciendo es correcto o no. En cambio, por ejemplo, si en el momento de regañarlos con el papá cambia mucho, porque con el papá se quedan más serios y con la mamá es como de, no hagas eso, pero ven acá, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Así yo lo veo más. Y también cambia, ¿no? Con los abuelos, porque los abuelos se dice que, o bueno, yo he visto que los consienten más, porque pues ya dicen los papás crían y los abuelos malcrían o consienten. Entonces creo que así cambia. No sé si estoy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, sí, muy bien, Teresa, porque en ese sentido, si estamos con alguien que está cruzando por todas las etapas, sea desde el paradigma que quieras, pero todas las etapas del desarrollo humano, y está en presencia de aquellos de los cuales son los cuidadores primarios y está recibiendo toda esta información que lo está también desde cualquier paradigma moldeando, definiendo, identificando,
¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que, si está el padre o la madre cometiendo algunas cuestiones que están obstruyendo el pleno desarrollo de su niño, pues el niño no es ningún tarado y no las va a demostrar en 5 segundos. Es decir, él ya las alcanza a percibir. Por ejemplo, cuando habla de esto de la triangulación, por la triangulación estamos entendiendo que él es el tercer elemento en una pareja de 2 personas, ¿no? Las triadas, las famosas triadas que se van a repetir mucho, por ejemplo, en adultos. Cuando tú ves una persona que se la pasa formando triangulaciones, es decir, no, yo tengo una pareja, pero me llevo increíble con el mejor amigo de su pareja. Ya no sé con quién me llevo mejor, si con mi pareja o con su mejor amigo. Eso es una clara triangulación edípica. Bueno, acá en los adultos ya es mucho más fácil de determinar, porque es como si él fuera el hijo que está compitiendo por el amor de la madre o del padre, perdón. Ajá, dependiendo, ¿no? De la elección sexual, ¿cierto? Entonces, esos son indicadores también de que nosotros con los niños no vamos a tener la misma cuestión verbal que nos indique de manera tan clara. Entonces vamos a tener que entrevistarlo a él por fuera o sin la presencia de los padres, para que ahí poco a poco vayamos logrando esta confianza que nos permita ver qué está pasando con esa triangulación de primera instancia. Ajá. Y también, pues, todos los demás elementos que podamos llegar a encontrar. ¿A través de qué? Si no de lo verbal, del juego. Bueno, muy bien. Ámbar. ¿Y cómo sería esta triangulación edípica si es con un familiar? O sea, cuando por ejemplo, que es una madre soltera y le pide al hermano que sea la figura paterna de su hijo. ¿Así me escuchó? Sí, 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 sí. Pues entonces la figura paterna es el hijo y la triangulación se hace con el otro hermano. Puede haber edípicos con el hermano, por supuesto, porque es la figura lo que pesa, no tanto quien la haga. Pero es que no sé cómo explicarlo. O sea, por un primer momento estuvo el hermano y de repente la mamá le quitó ese lugar y le dijo que ahora el papá y ahora ninguno de los dos y ahora es solo ella. Ajá. Bueno, en ese caso en específico, pues ahí tendremos que tener muchísimos más elementos como que para saber qué está pasando, pero definitivamente el niño más pequeño ya, aunque la mamá diga que no, ya ubica al hermano mayor como la figura paterna. Definitivamente fue quien hizo la figura paterna, válgame la redundancia. ¿Por qué? Porque es quien lo apoyó para muchas cuestiones en las que en ese momento su madre decidió no apoyarlo y darle esa responsabilidad a ese hijo mayor. Entonces, esto no es un contrato de palabras. Entonces, aunque la mamá quiera, la verdadera figura paterna la tendrá el hijo mayor. No es un contrato de palabras, insisto, no porque la mamá te diga, ahora yo soy tu mamá y tu papá, es que verdaderamente ya esté haciendo figura paterna. Quizá la está haciendo ahora, pero no la hizo en la estructuración de cuando él era más pequeño y eso tendrá ecos importantes. Ok, gracias, maestra. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si no, entonces Milton. Sara, adelante, ¿ibas a decir algo? Vi tu manita por medio segundo. No, bueno, solo iba a completar de que lo que dijo es cierto. Yo también tenía esa duda de, por ejemplo, si no existe una figura paterna tal cual, o por ejemplo, si el papá se murió o no estuvo presente, entonces, ¿qué es lo que lo representaría? Y, y sin darme cuenta, pues yo lo viví porque mi hermano fue mi figura paterna. En otras ocasiones, incluso creo que hasta podría ser la abuela, o la hermana mayor. No sé si estoy equivocada. No, de hecho no estás nada equivocada. Lacan propone, bueno, entre risa y risa, pero por ahí dice que el gran padre, el gran otro, siempre será la abuela. Porque tiene que ver con toda esta conformación también del super yo. Esto es algo un poquito más adelantado, entonces quizá no quiero confundirlos, pero no, tienes una intuición muy acertada. Si no es el padre, Sara, por cualquier cuestión, accidente, fallecimiento, voluntad o no de ser padre, es decir, abandono, entonces de todos modos ahí sí
las otras figuras tendrán que hacer esa figura paterna. Si la mamá decide hacer figura materna y paterna, bueno, adelante, y si lo hace desde siempre, estará ahí. También dependería muchísimo de en qué edad abandonaron al chamaco. Si el papá se fue por voluntad propia, si murió, si cualquier cosa, cuando esta persona ya tenía 7 años, será muy distinto a cuando la persona tenía 3. ¿Por qué? Porque a los 3, 4 vamos a empezar a entrar al Edipo. Y a los 7, pues ya estamos saliendo de esta primera edición del Edipo. ¿Dónde viene la segunda? En la adolescencia. ¿Dónde será entonces pertinente que exista otra vez una figura paterna presente? Y no precisamente un hombre, sino una figura paterna, pues en esa adolescencia, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Y para eso es que ustedes tienen que dominar todas las etapas y todo lo que sucede en las etapas. Aquí estamos hablando de las psicosexuales, pero existen pues también las de Erikson, las de Piaget, ¿sale? Tienen que tener en cuenta todo lo que pasa y ya no nada más una embarradita de lo que pasa en cada una de estas etapas. Andrea Daniela. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que, por ejemplo, es una situación familiar de mis primos, por ejemplo, no tuvieron figuras paternas y su mamá los dejó muy pequeños y se fue a trabajar a Estados Unidos. Entonces, digamos, su figura materna fue mi tía, pero cuando llega su mamá, trató de ser como, pues sí, de ocupar como este lugar de figura materna, pero ellos no le hacían caso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos cuando, o sea, la mamá deja a los hijos y luego regresa a reclamar el lugar que se supone que le correspondría? A ver, ¿tú qué harías? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Ay, no lo sé. Primero que nada, ¿con quién tendrías que trabajar? Con los niños, por así decirlo. No, ellos están muy sanos. Con la tía, ¿no? ¿No? Con la mamá. ¿Con la mamá? Mira, La mamá. ellos ya están en algún sentido estructurados gracias a quién? A la tía. Tía. Exactamente. Entonces es hasta una especie de agresión que la mamá quiera venir ahora, tantos años después, a desestructurarlos con tal de que ella logre su cometido de vida, que es ahora sí asumir su responsabilidad como madre. Entonces, con la primera, que tienes que trabajar para que renuncie a esa figura que no hizo, a la cual ya renunció hace muchos años cuando se fue. Entonces, bueno, evidentemente tendrás que trabajar con la madre para que sustituya o sublime esta necesidad de hacer figura materna y pueda acercarse a sus hijos ya no como una figura materna estructurante, pero quizá como una figura materna positiva, ¿no? Que los acompaña, pero ya no los estructura porque ellos ya están estructurados. Entonces, la primera que hay que trabajar ahí, es más, con la única que hay que trabajar ahí, pues es con la mamá, ¿no? Si los niños están presentando confusiones es porque están viviendo este deseo de la madre de ahora sí convertirse en la madre, como que, pues como una agresión, porque primero que nada a ella ya la significaron como aquella que los abandonó. En adelante es muy probable que ellos tengan miedo al abandono, ¿no? Pero quizá no, porque si los estructuró la tía, pues entonces les quitó toda esta, pero depende mucho de las edades que hayan tenido cuando la mamá decidió irse. ¿Cuántos tenían, Andrea? Eran 3, bueno, son 3. Creo que tenía uno 2 años, el otro 4 y el otro 7. Ah, bueno, pues por ahí entonces, con quien había que trabajar más, pues es con el de 2, ¿no? Que no tenía... Bueno, ahorita ya están grandes, pero sí fue hace mucho tiempo. Pero me surgió esa duda. Bien, muy buen ejemplo, ok. Pero sí queda un poco más claro entonces. Sí. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, ok. Entonces, Milton. Ahí voy. Muy bien. Sí. El
Es fundamental ejercer la flexibilidad durante todo el proceso de evaluación. A través del dibujo, el niño se muestra tal cual es y se expresa libremente. Dentro del juego, los objetos se personifican, siendo esto un sostén proyectivo. A través del mismo, los niños revelan sus miedos y preocupaciones. El niño utiliza el juego para compensar derrotas, sufrimientos y frustraciones. Es posible que el niño presente ansiedad porque sabe que no está cumpliendo con las expectativas de sus padres, o puede ser porque tiene una autoimagen devaluada. Esto lo puede manifestar a través de actitudes negativas, mutismo, agresión, llanto, apatía, mal humor, indiferencia, inestabilidad e inquietud, por lo que es vital tomar en cuenta el momento en el que se presenta cualquiera de estas conductas e interpretar su significado. Según Arfoyu, el psicólogo debe propiciar que el niño dé a conocer lo que le gusta y lo que no, sus juegos preferidos, actividades, amistades, maestros, padres, hermanos y todas aquellas relaciones relevantes. Por otra parte, también es importante averiguar cómo se le planteó al niño el ir con el psicólogo, su opinión, lo que representa para él ir a consulta y qué expectativas tiene. La observación es fundamental y esta debe ser usada durante todo el proceso de evaluación psicológica. Se deben buscar estímulos atractivos para el niño. Es importante observar la relación que se da con el niño, ya que la respuesta que provoca en nosotros es posible que sea la misma que provoca en los padres o maestros. Se deben recurrir a técnicas como el dibujo, la plastifica o los títeres, ya que el niño no expresa de la misma forma que un adulto. En las entrevistas es necesario acoplarse a la situación y a las condiciones del niño. Proceso de entrevista. Ok, muy bien. La plástica, ¿no? Quisieron decir aquí arriba, pero sí. Bueno, ¿hay alguna duda con todo esto? Por ejemplo, cuando dice acá, es posible que el niño presente ansiedad porque sabe que no está cumpliendo con las expectativas de sus padres, o puede ser porque tiene una autoimagen devaluada. Les pregunto, ¿cómo podría ser que el niño tenga una autoimagen devaluada? ¿Qué elementos tendrían que existir en su contexto para que el niño tenga una autoimagen, devaluada? Podría ser que tenga un hermano y que sus papás le presten más atención a su hermano que a él, y que a él como que lo minimicen ante su hermano. Cuestión que vemos de manera muy común cuando llega un nuevo integrante a la familia. No precisamente minimizan al otro, pero como el otro requiere un sostén bastante más concreto, sí cambia la cosa, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Podría ser que hagan por ejemplo, si tienen, como dice Diana Laura en este caso, pero en este caso quisieran comparaciones, por ejemplo, que un hermano no haya pasado el examen de admisión y que su otro hermano se desempeñe mejor y haga, en este caso, el padre o la madre hagan comparaciones respecto a sus dos hijos, en el que uno se desempeña mejor en el área, por ejemplo, de, pues sí, de estudios, y el otro que no logró ese mismo resultado, como que siempre haga esas comparaciones diciendo de que, mira tu hermana, ella sí logró lo que tú no lograste, esfuérzate un poco más, ¿no? O que haga comparaciones un poco más agresivas diciendo que tu hermana sí logró esto y tú no, por ejemplo. Y como estamos hablando de niños, pues no sería un examen de admisión, pero sería, mira cómo tu hermana sí sabe hacer los palitos. Exactamente. Pero tú no. ¿Ok? Bueno, Valeria y luego Teresa, por favor. Maestra, también, bueno, es que yo lo veo actualmente. Por ejemplo, puede ser cuando los papás, ¿cómo lo podré decir? Como que los hacen unas personas, es que no quiero decir inútiles, unas personas, Poco autónomas. Ajá, que para todo tengan que pedir autorización, y si no lo piden los regañan o los quieren, no los dejan ser libres, por así decirlo.
Pues claro, porque además estás ahí atentando contra su propia autonomía, es decir, en este proceso de separación e individuación, estás metiendo elementos que tú mismo estás obstaculizando que se logre esta individuación. Y después lo culpas a él por ser, como dices, ¿no? Un inútil, cuando en realidad el que lo está haciendo esta persona dependiente eres tú o el papá, pues, ¿no? Y entonces, ahí también muy buena ejemplificación, Val, porque ahí estaríamos trabajando de una relación de codependencia. ¿Para qué algunos padres harían que sus hijos sean inútiles? Para que siempre dependan de ellos, puedan tener el control sobre ellos siempre. Muy bien, eso es algo que también vamos a encontrar muchas de las veces, ¿sí? Porque muchas de las veces los padres quieren ser omnipotentes hasta el último día de sus vidas, ajá, y que los hijos dependan afectivamente. ¿Para qué? Para que no se vayan. Entonces estamos tratando con padres que tienen una fuerte amenaza de abandono y o castración, pero sobre todo abandono, ¿sí? Para que nunca sus hijos también sean más que ellos. Que eso es algo que evidentemente el padre y la madre nunca te van a ir a decir en terapia de esta manera directa y que tú tampoco lo puedes decir de esa manera directa porque entonces no regresan. Muy bien, luego Teresa y Jimena, por favor. Oh, perdón, Valeria, ¿ibas a decir algo más? No, no, maestra, muchas gracias. Mencionando lo que dijo mi compañera Diana y Milton, yo lo veo más como no necesariamente la comparación, sino como que no, el niño no cumple las expectativas de los padres, no sé, como por ejemplo en la escuela, ¿no? En donde les piden, no sé, por ejemplo, ahorita que están en línea, les piden que realicen ciertas cosas y el niño no los hace o no los hace de forma correcta. El papá se enoja y dice, no, pues entonces no lo vas a hacer bien, entonces pues ya vámonos, ¿no? ¿Para qué estás si no lo haces bien? Entonces como que veo que le baja, le baja lo que está haciendo y dice, pues, y el niño se queda, pues, ¿para qué lo hago si no lo estoy haciendo bien? Bueno, lo veo así. Sí, bien, bien, bien. ¿Te interesa este tema, verdad? Muy bien, Teresa. Sí, me interesan mucho los niños. Muy bien, muy bien. Te estás aventando todas las participaciones que no te había tocado. Muy bien. Tienes tus puntotes ya hoy. Muy bien. Ok, entonces sí, claro, ¿no? Esta puede ser otra. Hay algo que ustedes van a estudiar en algún momento que son las prerrepresentaciones paternas, que evidentemente, como lo dice su nombre, pues es aquello con lo que los padres idealizan a su próximo hijo. Después viene el momento de la cristalización, es decir, el hijo nace y de entrada pues no tiene las características físicas que tú esperabas que tuviera, ¿no? Esa puede ser una. La otra es que no tiene el carácter con el que tú soñabas que naciera. Pues no, porque se lo tienes que hacer tú, ¿no? Bueno, este tipo de cuestiones evidentemente van a chocar, ¿no? Porque teníamos prerrepresentaciones con la expectativa del niño o niña y después en la cristalización nos damos cuenta que no. Si los padres son incapaces de reacomodar esas prerrepresentaciones para que sus ahora representaciones tengan un sentido más realista, pues entonces evidentemente viene un rechazo a su propio hijo o hija. Cuestión que es muy difícil de aceptar, pero que pasa de manera muy común. Ahora, una madre humana no ve de manera idealizada a su hijo, es decir, en algún momento le va a caer gordo su propio hijo. Esto es normal y hasta sano. ¿Por qué? Pues porque no lo está queriendo hacer una copia idéntica a ella misma o él mismo, siendo un padre, o tampoco lo está queriendo hacer esa pre-representación que ella tenía, sino que está dando espacio a que emerja el yo como debe de emerger en cualquier persona de manera autónoma. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ok, luego tenemos a Jimena, Anel, Natalie y Silvina, por favor. Maestra, tomando un poquito lo que comentaban al principio de las comparaciones, pues no necesariamente tiene que ser con los hermanos, porque por ejemplo, habemos varios que no tenemos hermanos, que somos hijos únicos, pero que nos comparan, no sé, con los amigos o con los primos, así como de, si tu primo hizo eso, ¿por qué tú no lo haces? O de, ¿ya viste tus amigos? Ellos sí pudieron. ¿Y por qué tú no pudiste? Pues claro, porque no sabes hacer las cosas. Es como de esta parte de que a lo mejor y los papás están frustrados por algo que no pudieron hacer y ellos quieren que sus hijos lo hagan, pero no saben ay, no sé cómo decirlo, como decirles que lo hagan.
y como que de cierta manera se desquitan con los hijos diciéndoles, es que tú debes de hacer esto porque es tu obligación, porque así me dijo tu abuelita o tu abuelito, o etcétera. Y pues de cierta manera pues se desquitan con ellos. Muy buena aportación, lo cual nos lleva a entender mejor que nunca que entonces cuando estamos trabajando con los niños, ¿con quiénes estamos trabajando en realidad? Con los papás, ¿no? Con los padres. Correcto, muy bien, los felicito, ya lo entendieron todo, vámonos. No, no es cierto, adelante los demás, por favor. Jimena, ¿ya no? Bueno, entonces. No, maestra, es todo. Ok. Bueno, entonces, Anel, Natalie y Silvina, por favor. Y bueno, creo que es como un claro ejemplo, ¿no? De que sí es cierto, el comportamiento que tienen los papás hacia los hijos es por algo que a ellos les frustra, ¿no? Yo lo veo muy de cerca con mi sobrino, no me agrada tanto como son con él. A él lo quieren hacer desde que estaba muy chiquito y empezó a caminar y todo. Un niño muy independiente. Está bien, yo creo que así es como se debe educar de alguna manera a los hijos, ¿no? El que no dependan tanto de los papás, pero a él lo quieren hacer como saltando sus etapas, como de tú ya tienes que hacer todo esto y si no lo haces bien, eres esto y el otro. Entonces el niño a veces se comporta como de tanto que lo quieren hacer como un adulto, se frustra mucho. Entonces pasa que pues con todo el mundo se desquita, a veces está muy molesto, muy enojado, pero porque sus papás luego le hacen comentarios como de, y no lo haces bien, y ya te dije que las cosas se hacen así, que eres tonto, o sea, le hacen comentarios así muy fuertes. Y yo creo que es por algo que sus papás en todo momento comentan, como de, es que no quiero que vuelva a cometer lo que yo hacía a tal edad, o no quiero que cuando llegue a tal edad sea así, no sé qué tanto. Entonces el niño pues de qué manera lo representa, yo creo que no tiene de qué manera hacerlo más que enojándose, golpeando incluso, y se frustra mucho, se enoja muy fácilmente, se desquita con todos. Entonces, pues sí es algo preocupante, pero que pues muchas veces uno no se puede meter ni decir mucho porque creo que hasta él termina pagando más las consecuencias. Y pues sí es cierto esto, ¿no? Es el problema de los papás que pretenden que su hijo sea lo que ellos no pudieron ser en su tiempo, ¿no? Interesante lo que estás diciendo, Anel. Muy, muy, muy interesante. Voy a poner, digamos, otro ejemplo para no evidenciar más, ¿no? Estos procesos, pero, por ejemplo, Freud decía que cuando, en una de sus múltiples teorías de cómo se formaba la homosexualidad en las personas, él decía que, por ejemplo, una de los motivos o causas para que algún hijo o hija tornara hacia la homosexualidad era que estaba haciendo aquello que los padres nunca se atrevieron a hacer, pero que en esta pre-representación y luego en las representaciones transmitieron de manera inconsciente a sus hijos de forma tal que ellos sí pudieran hacerlo. Ajá, por los constructos morales que a lo mejor ellos no pudieron hacerlo. Bueno, regresando entonces a tu ejemplo, es más o menos algo similar. Cuando los padres están sin procesos, ¿no? Todo el mundo deberíamos estar en terapia, insisto, pero cuando no han hecho este proceso de aceptarse a sí mismos, y acá nos vamos entonces al humanismo, de regresarle este equilibrio gestáltico también a la persona, y cuando ellos todavía no tienen esta conformación, esta autoaceptación, autorrealización, autoactualización, entonces evidentemente estarán esperando que los hijos les corrijan la vida, que es otra de las, ¿cómo decirlo?, de las salidas fáciles que tiene por ahí ciertas personas que en realidad, por ejemplo, lo vemos mucho en matrimonios que están a punto de valer gorro, así lleven 2 días o 20 años, ¿no? Y entonces se les ocurre tener un bebé, a ver si esto los ayuda a caerse mejor, ¿no? A llevarse mejor. Y pues evidentemente, ¿qué pasa? Que pues un hijo no es el salvador de los padres, debería ser exactamente todo lo contrario. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya se hace muy evidente esta cuestión, esta problemática de los papás, ¿no? Muy bien, Anel. Muy bien. Natalie, no, sí, ya Silvina y después otra vez Natalie y luego Diana Laura, por favor. También, estaba viendo, pensando más bien lo que comentaba Jimena y me recordó mucho a la primaria, como cuando los papás tenían esas juntas de que las calificaciones
y pues como que los papás siempre querían que su hijo fuera el mejor, ¿no? Entonces, cuando su hijo sacaba malas calificaciones, pues se apenaban y no quería que nadie supiera las calificaciones y se acercaban al niño y pues era como de, ay, en la casa nos vamos a comer ese pollito, tú y yo. Entonces pienso que también va como en ese sentido, como de comparar a los hijos con otros niños y que igual con los primos, pero yo me acuerdo mucho de con los demás niños del salón, o sea, como tu papá quería que fueras la mejor o el mejor del salón y pues por eso como que cuando sacabas o hacías algo mal, se apenaban y trataban como de ocultarlo todo y que pues siempre tú eras como el perfecto y como había esas mamás de que, ay, qué bueno que mi niña siempre ha sacado 10 y cosas así, entonces como que me recordó mucho eso. Ok, pues sí, sí, puede ser la comparación con otros iguales, aunque no sean precisamente de tu familia, ¿no? De hecho, se da muchísimo en cuestiones de lo de, pues, de los pares, ¿no? Así se les llama, a los pares, a tus iguales, ¿no? Entonces, sí, y una vez más me recuerdas en este sentido, Silvina, el criterio de normalidad, no precisamente, y es más, todos los teóricos, si ustedes piensan en aquellas veces que estudiaron a todos los que tienen que ver con las teorías del desarrollo, no hay uno solo que diga que las categorías o las clasificaciones son exactas. Es decir, si una persona a los 3 años está presentando, decía Freud, regresiones a una etapa anterior, es decir, a la etapa oral, esto no quiere decir que su desarrollo sea menor, sino que la sociedad va a imponer esto como un criterio de normalidad porque lo que quiere la sociedad es que seamos sujetos casi que clasificados, que normalizados, cuadrados, ¿no? Que podamos entrar en este tipo de clasificaciones sociales a través de que, lo que tanto les he repetido en este semestre, pobrecitos, la renuncia pulsional. Ajá. Entonces, cuando un niño o una niña no está cumpliendo con estos esquemas o estas exigencias sociales del modo en que se espera que cumplan los niños, esto no quiere decir otra cosa, sino que los padres están obstaculizando por ahí ese desarrollo que si puede ser no afectivo, puede ser verbal, puede ser cognitivo, puede ser el tipo de desarrollo que ustedes alcancen a delimitar por ahí, y entonces esto puede traer consecuencias importantes. Yo, por ejemplo, conozco el caso de un niño de 4 años y medio que no puede hablar todavía. Y claro, la mamá le resuelve absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pero y ella, lejos de decirle, oye, mira, pero es que los demás niños ya hablan, no, le va diciendo toda la vida, es el extremo opuesto, pues por eso lo digo. Porque le dice, no, bueno, pues tú estás bien, no importa, tú hablarás cuando tú quieras. ¿What? O sea, es el extremo opuesto. Si bien existen constructos, perdón, sociales que son castrantes, limitativos, reduccionistas, positivistas, neoliberales, ¿no? También existe cierta necesidad de que todos tengamos por lo menos capacidades comunicativas, afectivas, ¿sí? Porque si no, ahí estás en medio de, en presencia, perdón, de rasgos ya un poco psicóticos. Es decir, si tu niño no habla, como todos ahora los papás, no sé si han visto esta cuestión de, ay, mi hijo habló antes del año, putz, pobre niño, qué miedo, ¿no? Y ellos lo ven como un rasgo así, wow, maravilloso, de avance tremendo, y el pobre niño ya se quedó sin cumplir 2, 3 etapas, ¿no? Pero bueno, o está el otro lado, si tu niño, insisto, tiene 4 años y medio y no habla, pues entonces también ya estás ahí psicotizando a tu chamaco, ¿no? ¿Sí me explico? Todo tiene un punto medio. Tampoco es que le vayas a dar chance de que hable hasta que tenga 17 años, ¿no? Pero no lo vas a comparar, que es la peor forma que tenemos para los modos de crianza, sino que lo vas a invitar a que intente realizar cuestiones que ya son propias de su edad. Pero ahí casi siempre a los papás les gana la desesperación porque, claro, están siendo juzgados por ese panóptico del que hablábamos al principio de la clase. ¿O qué creen que ese panóptico nada más es para cuestiones científicas? No, el panóptico nos ven absolutamente todo. El panóptico son las amigas de tu mamá echándose el cafecito y burlándose de sus propios hijos. ¿Sí me explicó? Bueno, muy bien, Natalie.
volviendo a las comparaciones, también las hacen hasta con ellos mismos, por ejemplo, cuando dicen, yo a tu edad, ya hacía esto y esto, y aparte iba a la escuela y sacaba, buenas calificaciones, y tú nada más, te dedicas a estudiar y no haces nada. Eso lo he escuchado muchísimo, y de hecho, hasta, bueno, recuerdo mucho una compañera de la primaria que ella decía, no, es que mi mamá a mi edad ya lavaba los trastes, cuidaba a sus hermanos y esto y el otro, y yo tengo que sacar buenas calificaciones porque pues es que yo no hago nada y así, y la niña se estresaba muchísimo porque era de que nada más sacaba un 9, un 8 y era de que no, porque mi mamá me va a regañar ya que yo no hago nada, y siempre repetía lo mismo, es que mi mamá a mi edad ya, ya hacía quehaceres, ya hacía esto, hacía de comer, hacía lo otro, y yo no hago nada, entonces tengo que sacar 10 y 10 y 10, y todo el tiempo era así, y de hecho, me acuerdo que mandaron a hablar a su mamá, porque la niña, o sea, era de que todo el tiempo se ponía muy estresada. De hecho, hasta una vez sacó, no recuerdo la calificación en un examen, y ella se puso a llorar y le decía a la maestra que le volviera a hacer el examen para que ella pudiera sacar 10, porque si no su mamá la iba a regañar y la iba a castigar y no sé qué tanto. Y pues la maestra sí fue como que se quedó como de, pues, ¿qué está pasando? Y mandó a traer a su mamá, pero pues ya no supe qué pasó. Ya nos dejaste aquí con el chisme, Natalie. Bueno, nada, muy bien. Pues muy bien. Bueno, y todo eso entonces, que acaba de referir Natalie, pues digamos que a cuál de las instancias psíquicas, voy a hacer esta pregunta nada más por el puro gusto. ¿Cuáles son las instancias psíquicas? Instancias. Yo y super yo. Muy bien, muy bien. No, ya me dejaron muy contenta. Muy bien, ok. Entonces, todo esto que acaba de decir Natalie, por ejemplo, ¿a cuál de estas instancias psíquicas está alimentando, está conformando, está construyendo? Al ¿Super super yo? yo. Exacto. Y después, ¿será que estos adolescentes o inclusive a lo mejor hasta en la adultez, dependiendo mucho de los contextos, ¿no? ¿Será una persona que sea muy autopunitiva, muy superyoica, muy anal? Pues sí, ¿no? A ver, si le están... Entonces, ustedes eso es algo que tienen también que tomar muy en cuenta porque ahí ya están relacionando como una infancia es destino, como una cuestión muy autopunitiva se construye desde afuera y entonces alguien tuvo que haber sido muy punitivo para que ahora tú desde tu super yo estés constantemente sintiéndote inferior, desvalorizado, que no logras las cosas. Y entonces todo eso es lo que se trabaja en proceso, porque eso, antes de que tú supieras que eras un yo, ya te lo habían transmitido. Es decir, son cuestiones que están por añadidura, no eres tú mismo. Y eso es lo que se puede trabajar en un proceso psicoterapéutico. Si infancia es destino, entonces primero que nada hay que darse cuenta que aquello que influyó en mis propias formas, en cómo me vinculo con el mundo, tuvo que ver directamente con la personalidad de quienes hayan sido mis cuidadores primarios. Y de entrada ahí, si ustedes quieren realizar autoanálisis, porque ya me imagino todo lo que están pensando, pues primero que nada, aprendan a desmenuzar qué partes suyas son suyas, verdaderamente suyas, y aquellas que no sean suyas, tirarlas al bote de basura, sin faltarle respeto, por supuesto, a nadie que haya tenido que ver en esta construcción, porque evidentemente no lo hicieron, sino por lo que ellos consideraban que era amor, estructurarlos, darles disciplina, darles herramientas. Pero desgraciadamente todos somos seres humanos y en ese darles herramientas también les dieron un montón de sus propios complejos, traumas, dolencias, carencias. Y la empatía también se trabaja desde ahí. Una persona que es altamente controladora, decidió ser controladora, es por gusto una persona controladora. No, simplemente es una persona que en su estructura trae rasgos de neurosis obsesiva o rasgos anales o los que quieras encontrar que tengan que ver con esta cuestión del control. Y entonces hay que observar
cómo es que se estructuró, válgame la redundancia, esa estructura. Entonces hay una gran obra de una pintora que no me acuerdo de su nombre, qué pena, porque además es una de las surrealistas que más me gustan, que no es Leonora Carrington, es la otra. Ay, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo. Bueno, que tiene una obra que se llama Psicoanalista, y es una mujer que está saliendo del psicoanalista, ¿no? Y está tirando la cabeza de su papá al bote de basura, ¿no? Simbólicamente ahí podemos encontrar que está tirando ¿qué? Este super yo, o bueno, dependiendo, tendríamos que saber cómo era el papá, ¿verdad? Pero está tirando todas estas cuestiones que no son de ella. Y ustedes como psicólogos van a tener que ayudar y acompañar para que las personas, y por eso es que se hace un uso, digamos, del ego, dicen los humanistas, y del yo, dicen los psicoanalistas, para que emerja de nuevo la persona. Es como un renacimiento. Después de hacer un proceso, ustedes van a renacer. La idea es que ustedes también hagan que sus pacientes renazcan. Y no en un sentido poético, sino que emerja un yo fortalecido, un self verdadero, que se deje atrás la coraza si nos fuéramos a bioenergética, que se deje el self falso si habláramos de humanismo. ¿Se comprende un poquito mejor? Sí. Sí. ¿Les da herramientas para que se fortalezcan ustedes a ustedes mismos? Sí, maestra. Sí. ¿Significa esto que nos vamos a ir a pelear con papá y mamá? Pues no. ¿Desde quién lo vamos a trabajar? Por ahora desde nosotros mismos, para que después podamos trabajarlo con nuestros pacientes, ¿cierto? Bueno. Sí. Alguien más quería participar, pero ya no me acuerdo qué manita tenía yo levantada, que discretamente ya la bajó. Pero Yo, sí, maestra, pero Yo, maestra. la siguiente clase. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Las 4. Ok. ¿Saben qué? Definitivamente me gustaría terminar hoy con esto porque ya jueves y viernes son sus exposiciones, entonces me lo voy a aventar rapidísimo. ¿Está bien? ¿Me regalan otros 10 minutos? ¿Pueden? Sí, maestra. Maestra. Bueno, ok. Dice, la entrevista puede variar con la finalidad de completar la información que se requiera, dependiendo de la orientación clínica y el tratamiento requerido. Sattler propone usar una serie multimodal en la evaluación infantil, la cual ayuda a determinar fortalezas y debilidades, comprender la naturaleza del síntoma y el impedimento que tiene en la funcionalidad del niño. Hablamos de funcionalidad cuando hablamos de lo esperado en ciertas etapas del desarrollo infantil que, si regresamos por acá, siempre tenemos que mantener bajo la flexibilidad, ¿cierto? Ya lo hablábamos ahorita. Luego dice, evaluar el riesgo que tiene el niño de presentar una psicopatología y otro trastorno de conducta, que ya estaríamos hablando de lo que les decía, de también tenemos que descartar que la falla sea orgánica y que pueda ser una psicopatología que tenga que ver con los niveles químicos de su química cerebral, válgame la redundancia, o de posibles lesiones en su cerebro. Cuando no es esto, entonces el factor psicológico debe de ser rastreado, identificado y diagnosticado para que podamos trabajar las psicosis, sobre todo, o cualquier otro aspecto, o cualquier otra patología, perdón, desde donde debe de trabajarse. Por ejemplo, los rasgos de la neurosis obsesiva en muchos momentos se parecen a los rasgos de la psicosis. Entonces tenemos que tener, y esto no te lo da DSM ni te lo da ninguno salvo la experiencia, tenemos que conocer cómo se estructuran estas estructuras psíquicas, ¿vale? Luego dice, determinar las condiciones que retraen el desarrollo de las habilidades apropiadas o mantienen la conducta inapropiada. Para esto también podríamos utilizar esquemas o paradigmas conductuales que si de plano el niño necesita cambiar evidentemente la acción de siempre pegarle a los demás niños cuando él se frustra, bueno, el aspecto subjetivo psicológico será que algo traen los padres que le están haciendo que él se vaya y se proyecte en los demás, ¿cierto? Mucha frustración o muchos golpes o abusos, en fin, ya eso lo encontrarás tú a través de la entrevista. Y también podríamos entonces ahí utilizar todas las técnicas o herramientas conductuales para que él empiece a erradicar estas conductas y actitudes que lo están sacando de la sociedad, porque evidentemente un bully, pues parecería, según los gringos, que tienen mucho
mucho quórum, ¿no? Mucho coro y que son muy populares. No es cierto. Las personas violentas, agresivas, que nunca lo trabajan, se quedan solas. Ajá. Dice, prever la información necesaria para establecer el programa de intervención. Bueno, esto ya lo veíamos en la guía que vimos de los 15 pasos, ¿cierto? Ahora, aplicado a niños, ¿cómo podríamos proveer la información necesaria para establecer el programa de intervención? Pues entrevistando al niño, jugando con el niño, entrevistando con los padres y los maestros. Luego dice proporcionar una guía útil para la selección de intervención clínica y educacional pertinente. Acá pues nos está hablando de a qué paradigma le vas a apostar para poder trabajar con esta persona. Evaluar los cambios que se presenten durante el tratamiento. También lo veíamos en la guía. Es necesario, por ejemplo, llevar una bitácora, llevar anotaciones de cómo así darle seguimiento a tu proceso de evaluación, porque si no, no vas a ser capaz de identificar aquellas estrategias que te hayan servido con esta persona y sobre todo no vas a saber identificar si se están cumpliendo los objetivos con esta consulta o con este tratamiento. Y luego, por último, dice medir el impacto de la intervención en los programas instruccionales. Como estamos hablando de niños, pues evidentemente donde van a ir el radio de acción social, donde van a ir a mostrar estos avances o no avances, es donde la escuela. Y entonces estamos hablando de que ahí también va a ser un buen parámetro para saber si el niño está avanzando en su tratamiento contigo, ¿cierto? Luego dice, las listas de verificación con herramientas útiles a través de las cuales podemos sistematizar la información en casos especiales para realizar el diagnóstico. Y luego en el historial clínico se establece el diagnóstico formal cuando el paciente quiere un tratamiento médico con el uso de psicofármacos, y aquí estamos en presencia de síntomas psicóticos. Bueno, no me gusta ir tan rápido y además creo que ya cerramos la clase de hoy. Siento que ya nadie me está haciendo caso porque están pensando en lo que estábamos platicando, que está muy padre, se los agradezco, me encantó esta sesión. Remedios Varo, Eder, muchas gracias, Remedios Varo. Gracias, qué bueno que me recordaste. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta sesión. Cerramos el tema el jueves rápidamente y seguimos con la exposición de ustedes. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno. Profesora, ¿cuántos van a pasar el jueves? ¿Van a pasar un equipo o dos? Dos equipos. Ah, muy bien. Gracias, Clase larguita, pero van a pasar dos. Bueno, pues acuérdense que realmente los estimo mucho y que para mí todas ustedes son personas únicas y especiales y valiosas. Ojalá ustedes puedan llegar a entender que así lo son, ¿vale? Les mando un beso, cuídense, bonita tarde. Sí. ¿Las preguntas entonces las va a revisar en el apartado o las vamos a checar todos? Yo creo que el lunes las checamos todos, ¿te parece? Ok, sí. Después de las exposiciones. Yo las voy a checar y si quieren, yo lo que puedo hacer es como vamos a decir una selección de las que me parezcan más pertinentes y ya vemos si ustedes están de acuerdo el día lunes rápidamente, ¿vale? Porque el jueves que viene ya tenemos la entrevista. O sea, no este que viene, perdón, sino al que sigue de este, ¿vale? Sí. Bueno, mis querubines, acuérdense que el examen, ¿cuándo es? Martes y jueves, ¿no? De la próxima semana, entonces vamos a tener que cambiar a martes y viernes los exámenes. A ver, si quieren esto se los digo el jueves o se los pongo en el chat para ya no quitarles más tiempo, pero también acuérdense que los exámenes orales ya son la próxima semana. Bien, podrían ser lunes y martes. Ahorita veo cómo quedó la organización y se los pongo en el chat. ¿Les parece bien? Sí, maestra, gracias. Profesora, discúlpeme, no sé si me puede regalar unos minutos, rápido. Sí, claro que sí, Ámbar. Nada más esperemos a que salgan. Les quiero, querubinas, querubines, querubinos. Bonita tarde. Coman rico, descansen. Gracias, igualmente. Gracias. Maestra, rápido. Sí. ¿Qué le pareció la exposición? Ay, Sí, que está bien. no he tenido tiempo de checarla, Rodrigo. Es que no sabes cómo tengo el trabajo. Sí, y más ahorita que ya es el cierre. Híjole, no sabes. Te prometo que la checo en la tarde y les escribo por la nochecita si es que hay algún cambio. Vale. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Linda tarde. Igual, maestra. Bye. Bye.
Profesora, le iba a preguntar algo. Adelante, Anel. Es que no sé si usted de terapia. Sí doy. ¿Estás buscando? Sí, pero no es para mí, es para mi hermana. Ah, muy bien, porque justo te iba a decir que a alumnos no les doy porque institucionalmente sería un poquito difícil, ¿no? Pero si es tu hermana, yo creo que no hay tampoco ningún problema. Ujú. Sí, profesora, es mi hermana y quería preguntarle, pues, es que ella me comentaba que no quería terapia en línea, sino de manera presencial y no sé si eso sea posible. Ay, qué bueno, a mí me gustan mucho las presenciales. Sí, Anel, no seas malita, si quieres, contáctame por WhatsApp. Sí. Y por ahí Y, Ajá, dime. ok, ¿y cree que le pueda pasar su número de usted para que usted se ponga de acuerdo con ella? Sí, O claro. sea, yo a mi hermana y ya ella que le manda mensaje. Claro que sí, Anel, que me escriba. Ah, bueno, vale. Voy a Gracias. preguntar en la institución si nos es posible atender a hermanos de alumnos y si me es posible, y si no, lo que puedo hacer es derivarlo con algún colega mío, hombre o mujer, lo que tu hermana prefiera de mi entera confianza, pero déjame investigar y si puedo la atiendo yo con todo gusto. Ah, bueno, sí, profesora. Gracias. A ti, Anel, bonita tarde. Que tenga bonita tarde, maestra. Igual, Se me Rick. cree. Bonita tarde, profesor. Adiós, Milton. No Muchas pasó gracias. lista, ¿verdad? Hoy no pasó. ¿Mandé? Hoy no pasó lista, ¿verdad? No, tomé pantallazos porque luego no me da tiempo y prefiero ya rápidamente aquí yo vacío quién asistió. Ok, entonces ya veo aquí compañeros que me retiro. Coma rico. Bye. Igual, Rick, bonita tarde, adiós. Listo, mi querida Ámbar, déjame detener la grabación.